Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe ahora sí a empezar la lectura de Conspiraciones. Hubo muchos problemas en el lanzamiento del libro, no sé exactamente la causa, pero hubo desabasto, digámoslo así. A lo mejor es ya una costumbre nacional, pero bueno, no hubo suficientes ejemplares. Algunos de ustedes lo han conseguido, otros no. Muchos no quieren verlo en libro electrónico, sino físico. Otros lo que quisieran es el audiolibro, que se supone que iba a salir antes que el electrónico. Bueno, ya vamos a empezarle. Eh, Espero, si usted no tiene todavía el libro, lo pueda guardar este comentario para utilizarlo posteriormente. Eh, el capítulo cero es el inicio de nuestra historia moderna, digámoslo así. Es el encuentro entre Moctezuma y Cortés el 8 de noviembre de 1519. Para mí este es el encuentro más importante en la historia humana porque se encuentran dos grupos que habían estado separados por muchos miles de años, una trayectoria muy diferente, y esa diferencia no la vamos a encontrar en ningún otro momento. El otro encuentro parecido podría ser el que se tiene en la región Inca, en los Andes. Sin embargo, fue muy diferente porque el señor Pizarro, aunque era primo de Cortés, no era igual. Eh, y tampoco la civilización inca se parecía mucho a la que se había construido aquí. No me voy a meter en eso porque no es el tema del libro, además no domino ese asunto. Pero creo que la de aquí sí fue una cosa excepcional, no solamente porque se encuentran estos dos grupos que vienen de trayectorias bien diferentes, sino por las dos personas que son los líderes de los grupos, de un lado Cortés y del otro lado Moctezuma. Eh, Platiqué un poco en la ocasión anterior, para ganar tiempo, eh, cómo Europa no era propiamente Europa, ni España era España, y cómo todo esto depende de Carlos I de España, Quinto de Alemania, que va a ser el eje de la construcción de la Europa moderna, o si quiere usted, de esa transición entre la época claramente virreinal y la época claramente moderna. No hay en la historia cambios que un día estaba usted en la Edad Media y al día siguiente amanece en la modernidad o en el Renacimiento, o como le quiera llamar, eso no pasa. Entonces ese periodo, creo que Carlos es el personaje más importante y platiqué un poco de eso, aunque es del capítulo uno, se lo platiqué la vez pasada, ya profundizaremos en ello. Eh, ya sabemos quiénes llegan, quiénes estaban aquí, pues de eso sabemos mucho, mucho menos. Y sabemos mucho menos porque no tenemos muchos documentos de la época. Usted se acordará, había una escritura aquí en lo que llamamos Mesoamérica, que es una escritura logográfica, es decir, en donde dibujos sirven para construir palabras, pueden ser usados como sílabas o como palabras completas, puede ser por su sonido o por su significado. Lenguajes logográficos o más bien escrituras logográficas, tenemos varias en la historia, y la de aquí así era. Eh, Todo parece indicar, al menos eso creo yo hasta ahorita, que la primera escritura que tenemos aparece por ahí del 900 antes de Cristo en la región olmeca, y la evidencia que tenemos de ello es una cosa que se llama el bloque de Cascajal, una piedra en donde están grabados muchos símbolos eh, que después van a ser utilizados, muchos de ellos como parte de la escritura logográfica, y que se parecen a otros símbolos que los seres humanos han utilizado en distintas ocasiones. Eh,
este bloque de Cascajal medio complicado porque en donde se encontró no se hizo propiamente el trabajo arqueológico completo. La comunidad en donde se encontró lo considera de su propiedad y con esto de que ahora pues cada grupo originario dice lo que quiere, pues ahí lo tienen. Yo tuve la fortuna de verlo en el instituto, en el Museo de Antropología, porque lo traían para una exhibición y ahí lo vi y me maravillé. Yo no sabía que existía, ¿eh? Pero bueno, ahí empezamos. Entonces no hay mucho de lo que se escribió, se destruyeron códices, se destruyeron también edificios donde había narración escrita en las paredes. Entonces no tenemos mucho de aquello. Y de lo que sabemos, pues lo primero es recordar que no todo México era Mesoamérica. Mesoamérica es un cacho nada más y le llamamos así porque pues hace poco más de 50, no, casi 100 años que se les ocurrió definir ese término porque hay una cultura más o menos común que arranca probablemente con los olmecas, ahora también se quejan de eso y no la quieren llamar la cultura madre porque ninguna cultura es, ya ve usted cómo se ponen ahora los científicos sociales, pero tenemos alguna evidencia de una cultura protomaya y de una cultura proto-olmeca al principio y vamos a tener en toda la región ciertas cosas que todos más o menos van a utilizar, entre ellas el juego de pelota. También la existencia de la serpiente emplumada, pero no es igual en todas partes. Por ejemplo, los mayas del periodo clásico, eso de la serpiente emplumada no era tanto lo suyo. Va usted a encontrar en Yucatán serpiente emplumada, digamos, de la segunda ola maya, la de los itzáes, que no son mayas en realidad. Son una fusión entre la cultura tolteca, los que estaban en Tula y se movieron, y los comerciantes de Tabasco que se van a ir a instalar a donde todo el mundo ubica a los itzáes, Chichén Itzá. Y ahí encuentra uno ya cosas que dice uno, mira, se parece a los toltecas, pues sí eran toltecas. En el centro del país, digamos, desde donde empezaba esta región, empezaba en Querétaro prácticamente, Jilotepec era la frontera norte de esta región. Y hacia abajo, pues tenemos en toda la zona del centro del valle de aquí, de la Náhuac, pues eran culturas parientes de los nahuas. Algunos llegaron antes, llegaron después, más o menos. Existen otros grupos aquí también, otomís, tlaxcaltecas, y ya más para abajo, más hacia el sur, se encuentra uno a grupos totalmente distintos, con lenguajes diferentes. De hecho, el zapoteco, el mixteco tienen un origen diferente al náhuatl. Entonces, bueno, pues son otros grupos. Pero todo eso lo juntamos en el concepto de Mesoamérica y pensamos que eso todo junto es lo que era el imperio de los nahuas en la época que llegó Cortés. Medio lo era, medio lo era porque el grupo que se instaló en Tenochtitlan, que eran unos recién llegados, paulatinamente se fueron asociando con otros que eran más poderosos, los tepanecas, los de Azcapotzalco, y se hizo esta cosa que se llama la Triple Alianza. En esa Triple Alianza, Moctezuma, el Huicamina, logra tomar el control absoluto de estos tres grandes reinos y empieza a tratar de extender el control. Lo va a seguir su hijo, Axayácatl. Luego lo va a intentar. Axayácatl incluso trató de conquistar a los michoacanos, entonces purépechas. No lo logró. Este fue una civilización que nunca fue dominada por los nahuas. Lograron hacia el sur, Izcoatl sí logra moverse hacia abajo y empezar a controlar sobre todo las rutas de comercio
y poner enclaves en algunas partes, pero no tiene un control absoluto. Y eso es lo que le hereda al tal Moctezuma, Moctezuma Xocoyotzin. Él llega al poder. Recuerde usted, todo el tiempo los Tenochcas son gobernados por una sola familia. Es la familia de donde vienen todos estos monitos. Moctezuma tiene que tratar de controlar un territorio que le dejó a Huizotl, que no controla bien. Entonces, no crea usted que el señor Moctezuma era así como el que tenía todo el control aquí. Eso no era así. Tenía obviamente enemigos claros, los tlaxcaltecas, por ejemplo, pero también, como ya vimos, los purépechas, nada más que esos no se metieron en este proceso. Y tenía otros que eran, pues, que tenían que pagar tributo y lo que usted quiera, pero así como que los tenía controlados, no, ¿eh? Entonces, pues él está nervioso incluso antes de que llegaran los españoles. Cuando llegan, se pone más nervioso porque empieza a notar estas coaliciones que se forman alrededor de estos nuevos eh, visitantes en la zona. Eh, los españoles, pues no son muchos, sí traen caballos y traen los rifles, o como se llamaran en esa época, pero pues no cree usted que eso era así como tan espantoso. A la primera, pues sí, pero después de un ratito todo el mundo se acostumbra y no era eso exactamente a lo que le tenía miedo, sino a que se empezaran a separar pueblos de los que él gobernaba, porque pues, era un gobierno bastante duro, y que se fueran a aliar con aquellos, y entonces se complicaba todo. Y eso es lo que trata de evitar Moctezuma, no lo logra, ¿no? Una pregunta que me han hecho mucho es por qué hablo de esta gran diferencia entre los que llegaron y los que aquí estaban, de 5.000 años. Y la razón es porque, lo platico ahí, nosotros aquí en México empezamos a tener agricultura hacia el año 5000 antes de Cristo. Antes de eso empieza la domesticación del maíz, pero no es lo mismo domesticar la planta que tener agricultura. La agricultura exige varios procesos importantes, entre ellos la capacidad de ampliar el grupo a un tamaño en el cual sea, entre comillas, negocio la agricultura. Y esa mayor cooperación requiere proceso de ir construyendo dioses. Es algo que hemos platicado en otras emisiones aquí de largo aliento. Eh, Eso es lo que vemos en Levante, en donde empieza la agricultura, Levante, Anatolia, en el viejo mundo, como se decía, que funciona más o menos después, alrededor del 10.000 antes de Cristo. Es despuesito de este periodo frío extraño que llamamos Younger Dryas, que ocurrió entre el 12.500 y el 11.900 antes de Cristo, y cuando termina esto, empieza a haber otra vez calorcito, pues ya la agricultura funciona, pero antes de eso habíamos empezado el proceso para pasar de la adoración de los antepasados a la construcción de pequeños dioses, muchos pequeños dioses. Hay un templo, así le llamamos, en Turquía, que se llama Göbekli Tepe, en donde hay la evidencia ya más o menos clara de la aparición de estos dioses antropomorfos y todo lo que usted quiera, y eso tiene 14.000 años, ¿no? O sea, 12.000 antes de Cristo. Entonces, bueno, esta diferencia es importante porque el proceso de ir construyendo estas religiones cada vez más capaces de incluir personas, es un proceso lento y este es el único punto, creo yo, este encuentro, en el que podemos medir la diferencia. Y compare usted lo que había aquí cuando llega Cortés con lo que era el viejo reino de Egipto, ¿no? Es el periodo que sería comparable. Y eso son 5.000 años de distancia. En esos 5.000 años, en el viejo mundo, se había pasado de los pequeños dioses a los grandes dioses, pocos grandes dioses, los de la mitología, y de ahí se había pasado al monoteísmo. Y el monoteísmo es muy importante, no solo porque permite construir imperios grandotototes, sino porque es expansivo.
los que creen en un solo Dios están convencidos de que ese es el Dios. O sea, no hay otro. Cuando usted cree en varios dioses, si le traen uno nuevo o le quitan uno de los de usted, pues no pasa nada tan grave, ¿no? Pero si nomás hay uno, pues nada más hay uno. Y entonces todos los que no creen en este, pues son herejes, ¿no? Y hay que meterlos en orden. Y eso es lo que hace el Islam, por ejemplo, y así avanza por toda la África del Norte y se mete a Europa, precisamente en lo que ahora es España. Y eso es lo mismo que hacen los cristianos cuando empiezan a encontrarse otros lugares. Y eso es lo que hacen los que llegan aquí. Entonces ellos traen una idea muy distinta de la que tenían los que aquí vivían. Los de aquí están preocupados por vivir en mejores condiciones, porque haya suficiente comida, tienen sus dioses a los cuales hay que estarlos atendiendo con las cosas que les corresponden, entre ellas, sobre todo en el caso del tal Huitzilopochtli, pues hay que andar ejecutando gente con cierta frecuencia. Ese Huitzilopochtli, ese es un dios exclusivo prácticamente de los mexicas. Eh, el otro, Quetzalcóatl, acuérdense, aparece por todos lados. Tlaloc aparece por todos lados, obviamente, el de la lluvia. Pues, estamos viendo lo que pasa, o nos tocan años sin lluvia o nos inundamos. Hombre, pues el Tlaloc hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, estos dioses no tienen esta lógica de expansión que sí trae el cristianismo. Y este va a ser el gran enfrentamiento. Y a mí me parece que eso es lo que le dificulta mucho, tanto a Moctezuma, entender lo que le están diciendo los otros, como le va a ocurrir después a muchos otros grupos aquí en lo que ahora es México. No les es fácil entender esta idea de que nada más hay un Dios y de que ese Dios se murió en la cruz y resucitó y además pues nos está obligando a hacer ciertas cosas. El concepto de pecado no tiene lógica en las religiones que teníamos aquí antes de eso. Y hay que aclarar que también el cristianismo que llega a México ya pasó por España. No es el cristianismo así, diga usted, el de San Agustín. No, no, aquí ya le ajustaron en España y le ajustaron como se hace en todos lados, en donde llega el monoteísmo sobre una sociedad que tiene unos pocos grandes dioses. ¿Qué hace uno? Pues a los grandes dioses los acomoda uno junto al nuevo y los convierte uno en santos para que no haya bronca, o en vírgenes, y con eso pues se hace llevadera la nueva religión. Lo hicieron los españoles y luego aquí lo terminamos de hacer nosotros y le empezamos a meter ahí a nuestros diosesitos que teníamos para pues defendernos de lo que estaba ocurriendo. Porque este cambio completo en la forma de ver el mundo pues va a ser un asunto bien complicado que creo que va a mantener a las personas en una situación difícil. Eh, Mucha gente insiste en la violencia de la conquista. Yo no percibo una violencia muy diferente de la que había en otras partes del mundo, la que había al interior de la misma Europa en ese momento, o de la que había aquí entre los mexicas y los demás. O sea, tampoco es que los que llegaron fueran una cosa espantosa. Y aquí hay un tema en el que me meto en este capítulo cero, y es explicar la diferencia de los imperios. El imperio, ni siquiera debe uno llamarle así, pero bueno, el imperio español del siglo XVI está tratando de reproducir el imperio romano. Es buscar cómo poblar y cómo construir un gran espacio en el que todo mundo quepa. Y por eso, desde el principio, hay una preocupación, primero de los reyes católicos, luego de Carlos, luego de Felipe, de que a los indígenas se les trate bien, y que no haya abusos. No, no lo logran por completo, pero lo intentan y lo hacen por escrito y de vez en cuando castigan a los miserables. Hubieran castigado a más, pero se hizo lo que se pudo. Eso es muy distinto de los imperios europeos del siglo XIX. Esos están hechos para ir a saquear. Entonces, cuando ahora hay movimientos anticolonialistas, están hablando de esos imperios del XIX, que no tiene nada que ver con el español del XVI.
Entonces, extender las creencias que tenemos sobre el 19, que igual no son totalmente ciertas, no lo voy a aclarar ahorita, extender eso al siglo XVI y decir que los españoles vinieron a saquear, eso no tiene sentido. De veras no tiene sentido. Ya voy a acabar, nada más aprovecho para unas cositas específicas que me preguntaron. Página 5, hay varias erratas que afortunadamente ustedes me han ayudado a encontrar. La más chistosa está en la página 58, dice oportor, debía decir no por nada. Así está en el PDF que yo revisé por última ocasión. En el momento que se imprimió, llegó el duende y puso oportor, esa palabra no existe. Y dos preguntas específicas, cuando hablo de la dieta de Worms, ¿a qué me refiero? Dieta se le llamaba al Parlamento. A lo mejor por eso ahora lo que se les paga a los diputados le llaman dieta. Y finalmente me preguntan acerca de la sodomía. Sodomía es el sexo homosexual entre varones, que esa es la palabra que se usaba en la época, que era algo que existía aquí en Mesoamérica y que a los españoles que llegaron les espantaba mucho. Yo no sé si después ya no les espantó o qué pasó, pero del principio sí se quejan muchísimo de eso y son las cosas que les exigen a los habitantes que están empezando a conquistar, que abandonen a sus dioses, que abandonen los sacrificios humanos y que abandonen la sodomía. Eh, en realidad, la gran tragedia que se vive en América, insisto, no es tanto los españoles en sí, sino los bichos que traían y luego los animales que trajeron, las vacas, los puercos, las gallinas, los borregos, pero de eso, la gran caída poblacional y el- la gran transformación que eso significó, platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.